Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el Salón Covadonga, Daniela Barragán, Alejandro País Varela y Álvaro Delgado. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para venir a platicar sobre este libro, sobre Izquierda, que se acaba de publicar este año, La Terca Travesía 1923-2023, pero también nos va a dar oportunidad para hablar de muchísimas más cosas, experiencia de ustedes, su vida, este salón incluso, ¿no? Entonces, bienvenidos a esta plática. Dani, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá con los periodistas. Yo creo que más de uno nos deben envidiar, pero bueno, ya estamos aquí y me siento muy contenta de estar sentados para hablar de Izquierda, que es un libro que no sé ustedes, pero qué gusto estar presentándolo, ¿no? Después de todo lo que pasó, sí, después de un intento claro porque no saliera. Sí, una muy clara censura, pero finalmente está aquí y eso, por supuesto, como cuando uno publica cualquier otro libro así, es muy gratificante que esté en manos de lectores, que uno encuentre, por ejemplo, como nos encontramos Alejandro y yo ahora que estamos presentándolo en los aeropuertos, personas que llegan a comprarlo, que lo están leyendo, que nos mandan la fotografía del libro. Sí, claro que es muy gratificante y finalmente es el resultado del trabajo que uno como autor realiza, ¿no? Entonces, yo me siento muy contento. Lo veo aburridón, de pronto insatisfecho. No, procuro llegar a las presentaciones porque hoy justamente tenemos una presentación con un estado de ánimo muy particular, Sí. ¿no? Sí, tiene uno que trabajar mucho el estado de ánimo porque no es fácil enfrentarte a todo eso y también no es fácil, digamos, de repente aislarte del contexto para poder concentrarte en la gente, en el libro, en lo que tienes que decir, en lo que tienes que plantear. Entonces sí te llama, ¿no? De repente te pide unas horas antes estar medio concentrado, pensando tal. Y yo creo que tiene que ver con eso que de repente estoy así medio... No, pues está uno nervioso, eso, claro. Y es natural, nervioso. ¿Te da nervio? O sea, sí, claro. ¿se sigue poniendo nervioso? Sí, digo, por supuesto, porque como nos pasó con el anterior libro, con la disputa por México, ¿irá a ir gente? Pero ¿Qué tal si no van 5 o 7 personas? Lo mismo, uno dice, pues claro, son importantes 5 personas o 100 sí, o 3, sí. pero se pone uno nervioso, como ahorita para el Centro Cultural Los Pinos. Correcto. Pero ¿no les pasó, por ejemplo, de la disputa por México, que ya se dieron cuenta de la magnitud del fenómeno periodistas que ya hay aquí en México? Y no solamente en México, ¿no? Sino a nivel internacional, mucha gente también los busca. Me acuerdo mucho de esta presentación que realizan en la primera que hacen y que convocan en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Se imaginaron que iba a llegar gente? ¿Se imaginaron que no solamente iba a llegar 5 personas, sino miles de personas que se reunieron para verlos? La primera del Zócalo. La primera del Zócalo. Ajá. La caminata. La Operación Diablito. Operación Diablito. No, honestamente, fíjate que incluso lo conversamos mucho Álvaro y yo después. No esperábamos que hubiera una participación tan numerosa de gente. Y porque no era un evento en sí mismo, sino que era un acto de protesta a nuestra manera de agarrar un diablito con los primeros ejemplares, llevarlos hasta la editorial, hasta la librería y ahí venderlos. Y era básicamente la respuesta al acto de censura de HarperCollins con este libro. Porque aunque no hemos hecho mucho énfasis en el tema, Izquierda se terminó de escribir el año pasado, lo entregamos el año pasado, o sea, ya estaba editado el año pasado, con la idea de que se publicara en enero lo entregamos, en enero en realidad. Pero se iba a publicar en marzo. Pero se iba a publicar. Tan se iba a publicar en marzo que estaba anunciada en la Feria del Libro de Jalapa. Es correcto. Y eso es lo que detona todo. O sea, cuando llegamos Álvaro y yo a la Feria del Libro de Jalapa y que vemos que está anunciado Izquierda, dijimos, qué poca madre, o sea, no está el libro porque lo censuraron, ¿no? Y entonces ahí fue que lo verbalizamos por primera vez, dijimos, pues este libro debió haber estado aquí, no estuvo aquí porque esto sucedió con HarperCollins, ¿no? Y ahí lo verbalizamos.
Pero en la Operación Diablito, que era efectivamente un acto de reivindicación de un trabajo periodístico llamado Izquierda, que es un trabajo de un siglo de izquierda en México, yo le dije a Alejandro, a ver, ya no convoquemos tanto porque va a haber mucha gente y va a haber gente y tenemos el programa. Si no tenemos programa, no hay problema, nos quedamos firmando los libros hasta más horas de las que ahí habíamos destinado. Pero yo sí pensé que iba a haber un importante número de personas interesadas en comprar, de tener la primicia de tener Izquierda, pero naturalmente que mis expectativas fueron rebasadas. Y eso habla, pienso, de un respeto al trabajo que hacemos, no solamente al cotidiano, sino en este caso materializado en un libro. Pienso también que habla del respeto que nosotros le tenemos a los lectores, a las audiencias, y al final pienso que la gente es generosa y compensa el trabajo que uno hace, y que solamente lo hace uno por esas personas, por las audiencias, con absoluta autenticidad, sin dobleces, sin protagonismos. Entonces, sí, por eso se pone uno nervioso. Por lo menos en mi caso, me pongo nervioso antes de un encuentro con audiencias. Pero siempre las expectativas de uno quedan rebasadas. Claro, qué bueno, que ojalá así se mantenga. La otra pregunta que yo les quería hacer ya es como centrándonos en el tema Izquierda, porque creo yo que es un libro muy distinto a todo lo que ustedes estaban haciendo, ¿no? Libros 100% periodísticos, por ejemplo, en el caso de la obra que tú estabas haciendo, Álvaro, a diferencia de la obra que tú estabas haciendo, Alejandro, que es literatura, que son novelas, es una revisión histórica, o sea, aquí la profesión, el oficio periodístico empieza a rayar con el oficio del historiador. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿En qué momento decidieron que sería una revisión histórica de la izquierda? Porque es necesaria. Un libro tiene un propósito. Y en un momento como el que estamos viviendo en México, sí es un libro necesario, porque el proyecto que desde mi punto de vista sí es de izquierda, que está en el ejercicio del poder, y lo podemos discutir en cualquier terreno, hacía necesario decir, acreditar hoy que esto no viene de la nada, que no surgió en 2018, que en México tenemos una historia de lucha, de resistencia, de pedigrí, como le llama Alejandro, de izquierda, y que ¿por qué tardó tanto en llegar? Bueno, porque es importante también recordar y acreditar cuáles han sido los obstáculos que se le han impuesto. Y también pienso, finalmente, que hay que sentirse orgulloso de la forma de pensar que uno tiene. Como periodista de izquierda, sí, ¿por qué no? Yo digo por qué sí. Y por qué sí es tener una idea de nación también y actuar de manera consecuente. No avergonzarse, al contrario, asumir con gallardía una corriente histórica de la que uno se siente parte en el ejercicio también de la actividad informativa. Sí, a ver, la definición, digamos, el acceso de los periodistas a la historia está muy documentada en el tiempo. En realidad no es un coqueteo, sino una simbiosis entre un oficio y el otro, entre el periodismo y la historia propiamente. Hay una simbiosis que está documentada en todo el siglo. Nosotros hemos tenido en los últimos 200 años muchos retos
de otros oficios paralelos al nuestro que nos han retado y nos han arrebatado algunas de nuestras banderas y a la vez nos han permitido nosotros reivindicar el oficio. Pienso, por ejemplo, curiosamente estamos hablando de Tom Wolfe hace unos días porque estamos planeando una nueva sorpresa y estamos conversando sobre Tom Wolfe y el nuevo periodismo, y justamente son los novelistas de la generación de Tom Wolfe los que le agregan al periodismo la idea de la narrativa. El reportaje, como lo conocemos, en realidad viene de García Márquez, de Tom Wolfe, del nuevo periodismo, de muchos otros que se arriesgaron, que tomaron un riesgo que el periodismo ya no estaba tomando. Hay que recordar que nosotros empezamos a tener una formalidad en el uso del lenguaje a partir de la Primera Guerra Mundial. La pirámide invertida viene exactamente de la Primera Guerra Mundial, de cuando teníamos que mandar por Telegram 4 o 5 datos. Telegrama, no telegrama. Por telegrama, en realidad de ahí viene la palabra. Bueno, lo dije en inglés, en telegrama teníamos que mandar 3 o 4 datos a la redacción y la redacción tenía que inventarle el resto. Pero ahí, digamos, con la generación de John Reed, nosotros empezamos una historia distinta que se recompone. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que la acción del periodista al final es escribir la historia de lo inmediato, y lo dice uno de los periodistas de la segunda mitad del siglo XX más brillantes, que a su vez coqueteaba con la literatura, que hacía poesía. Renato Leduc. Renato Leduc, que además era un gran cuentista, y además había conocido el periodismo en sus orígenes, había sido telegrafista. Bueno, así conoció a John Reed. Así conoció a John Reed, Juanito así le es. llamaba. Juanito, así es, en la historia de los... En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, Chihuahua, así es. Hablando de... Así es. Hay algo también ahorita siguiendo con esta línea, por ejemplo, de la resistencia, que ustedes marcan mucho en el libro y que hablan sobre cómo la izquierda se ha basado en esta palabra, ¿no? Y en esta actitud de una resistencia para poder ir emergiendo, para poder ir creándose e ir reconstruyéndose. Vimos con ustedes también una resistencia, porque pareciera que al momento de dar a conocer izquierda de todo lo que iban a presentar en este libro, la editorial les dijo, no, definitivamente eso no se publica, somos una editorial que publica otra cosa. La historia se sigue escribiendo, la historia sigue dando este tipo de golpes a la izquierda, ¿no? ¿Por qué no quieren a la izquierda? Y también cómo ustedes sufrieron parte de esta censura, digamos, por una editorial. Sí, no lloriqueamos, no. Finalmente es parte de lo que uno tiene que hacer. Pues hay obstáculos. Bueno, no solamente el caso de la editorial HarperCollins, pues uno lo ve con los compañeros del gremio. Justo estaba pensando en eso. Somos un gremio en general de personas y de propietarios y directivos mezquinos, miserables, corruptos, deshonestos intelectualmente, manipuladores, mentirosos. Entonces, conscientes de eso, pues porque lo hemos vivido, porque tenemos también años dedicados a la actividad informativa, pues uno dice, vamos a perder el tiempo yendo a una feria de entrevistas que ni siquiera se van a publicar. Pues no. El libro está disponible para quien quiera difundirlo, para quien quiera criticarlo, para quien quiera despedazarlo, para quien quiera inclusive despedazarnos a nosotros desde el punto de vista periodístico. Sí, eso es correcto, pero no. O sea, la mezquindad periodística en México se expresa de manera elocuente en el silencio, en la omisión y en el desdén. Pero por eso también hay una crisis terrible en los medios de comunicación, porque es un gremio muy alejado de las personas, es un gremio muy distante de las audiencias, es un gremio ensimismado, mirándose el ombligo o dialogando consigo mismo, pero no escucha, salvo y aún en las tragedias, es escuchar un momentito
y vámonos. No, no, no. Entonces, en ese sentido, pues sabemos a qué nos enfrentamos y la apuesta es, como siempre, a las personas. Pero a ver, por ejemplo, ahorita estabas mencionando el asunto del gremio y estaba pensando en eso porque es, a ver, ya lo sacaron de el primer lugar en donde salen los periodistas, el programa de los periodistas. Ya también les cancelaron la impresión de un libro, ¿no? Que posteriormente ya logran librarlo, pero de entrada era eso. O sea, y los que están más enojados, los que están más rabiosos, continúan sin ningún golpe como el que ustedes han tenido. O sea, ¿cómo explican ese tema de que ustedes en poco tiempo ya sufrieron pues 2 actos? No sé si tal cual la palabra no es represivo, pero sí actos pues un tanto pues sí de censura para el ejercicio periodístico. Mientras que los otros están todavía muy bien, ¿no? O sea, incluso hasta recuperaron una causa que hasta hace poco estaba perdida ya. Mira, no, ni siquiera es importante, o sea, el asunto es que nosotros no lo vemos como un tema importante. Sabíamos de entrada de la mezquindad de la prensa. O sea, Álvaro y yo dijimos a la nueva editorial, le dijimos, no vamos a dar ni una entrevista, y de hecho esta con ustedes es la primera y creo que va a ser la única entrevista. La segunda. La segunda, es correcto. Con los chamucos. Estuvimos con los chamucos y ahora estamos con ustedes. Y nada más, o sea, porque son amigos, porque esta es nuestra casa, o sea, pero en realidad... Sí. Faltaba que nos dijeran que no. ¿Sabe No, qué, no. chavas? Pero no, porque no es importante. Yo cuando volteo, por ejemplo, a ver las quejas de, por ejemplo, lo de Marcelo, cuando decía Marcelo Ebrard, ay, nos golpearon al entrar, híjole, me carga un poco en la conciencia escucharlo, porque la izquierda realmente, la izquierda, cualquier activista de izquierda se sentiría avergonzado por las quejingas de Marcelo Ebrard, una izquierda que ha sufrido la desaparición forzada, o sea, imagínate qué tan ligero es Marcelo Ebrard en su formación, que porque zarandean ahí a alguien en la entrada, un policía, ya abandona un partido y abandona completamente un proyecto. O sea, entonces cuando preguntan, oye, pues ustedes, pues sí se la han visto difícil, hay gente que se la ha visto peor. O sea, no, nosotros, ¿qué? O sea, nosotros hacemos esto con mucho gusto y si hay 5 lectores para el libro, o hay 10,000 lectores para un libro, hay 5,000 o hay 300, da lo mismo, porque lo que nosotros queremos en realidad, primero, es construir algo que queremos heredar. Y si esa herencia no la vamos a ver, y lo decimos en el libro, en las librerías de nuevo, sino en las librerías de viejo, pues qué bueno, si hicimos libros para las librerías de viejo, qué padre. Lo dudo que sea así. No, ya no pasó, ojalá, pero... Y ojalá que así siga este movimiento también en el cual está Izquierda, ¿no? Y el libro, porque cuando te adentras al libro, encuentras toda una historia, porque eso es lo que hace, ¿no? Un pasaje histórico desde Ricardo Flores Magón, hablando de distintos personajes que han visto esta resistencia, que han visto estas luchas, que han tenido que padecer todo lo que ciertos grupos y ciertos intereses han querido opacar. ¿Cómo también ustedes dos encontraron esta idea de plantear toda una revisión histórica, cómo se conjugaron para empezar a trabajar? Porque cuando te metes al libro está un capítulo escrito por Ale, otro capítulo escrito por Álvaro, pero también ir compartiéndose esta historia, porque además tienen mucho trabajo aparte de este libro. ¿En qué momento también empezaron a hacer toda esta revisión? Que creo que mucha gente también nos lo preguntamos. Mira, el primer libro, que a 4 manos que Alejandro y yo hicimos, que es La disputa por México, nos condujo inevitablemente a Izquierda, como nos condujo en lo que estamos haciendo ahora, que es derecha. Pues es hasta un asunto de responsabilidad y de obligación. Y naturalmente implica la división del trabajo, qué interés tiene uno más, en qué periodo parte de la organización del trabajo. Y los dos tenemos estilos diferentes.
Entonces también eso es, a ver, pues también es importante hacerse cargo de lo que uno escribe con su nombre. Esta parte la examino yo. Claro, todo está también sujeto a revisión del otro, ¿no? Pues, ¿cómo vas a publicar algo con lo que no estás de acuerdo? Oye, ¿sabes qué? Aquí falta esto, o vale la pena, esto no es tan relevante como esto. Sí, y de pronto se volvió voluminoso el libro. Y no es solamente la parte histórica en la que Alejandro, por ejemplo, comenzó desde... Sí, también la historia reciente es muy importante no olvidarla, sobre todo para jóvenes como ustedes. Pues ya el señor hace rato hablaba desde que trabajó en el telégrafo, que conoció a John Reed, pues ya es alguien mayor y entonces... Pero pienso que también es muy importante... En el Telegram también. El Telegram. El Telegram es el de ahorita. El Telegram. Exacto. Era el telégrafo. No digo Telegram y no WhatsApp. Sí. Entonces también es muy importante. A mí, por ejemplo, me parece que sí es muy importante qué es lo que ha vivido la izquierda en el más reciente siglo XXI, ¿no? En el siglo XXI. Pensando de los 2000, del 2000 para acá. Han pasado 23 años, casi un cuarto de siglo, y en el México ha ocurrido tantas cosas en la izquierda que también es muy importante no ignorar. Y que no vamos a dejar escrito. Hay cosas... En estos tomos no lo vamos a... No, porque es muy exhaustivo. Y porque además... creo que en esta parte hay una revisión histórica y sí hay una búsqueda de lecturas, de las lecturas que a nosotros nos gustan, de los personajes que a nosotros nos atraen, etcétera. Pero acá hemos sido testigos, es muy distinto. O sea, los últimos 25 años los pasamos nosotros en digamos, nuestra madurez intelectual. O sea, hemos acompañado pues al siglo XXI con madurez intelectual. No es que hayamos nacido en el 2000, sino que llegamos maduros al 2000 y lo hemos visto intelectualmente con ojos muy distintos, con ya ojos de alguien, un profesionista documentando, escribiendo, etcétera. Entonces hay una segunda parte o una tercera parte, digamos, de estos libros que no sé si nos va a tocar escribir. Es probable, es probable, pero tampoco está garantizado. Sí viene derecha, que trae la revisión del siglo, pero todavía no sabemos pues cómo vamos a reflejar esto que se dio en el último tramo de lo que va del siglo XXI. Tenemos que hacerlo también porque, por ejemplo, la etapa neoliberal es fundamental para la... Y también, pues es la derecha la que estuvo en el ejercicio del poder. Y eso ya nos tocó vivirlo, por supuesto, en el ejercicio de nuestro trabajo. Ya no vivimos el 68, no vivimos el cardenismo, no vivimos el echeverrismo. Bueno, ya sí lo vivimos y lo padecimos como niños, pero ya como periodistas, pues la parte del neoliberal, ahorita que estábamos platicando de cuando trabajaba yo en el Universal, yo entré en el Universal en el 91 y colaboré en el Nacional, en el ya desaparecido Nacional, en el 89. ¿Quién dirigía ese Nacional? José Carreño Carlón. Sí, Carreño Carlón. Que fue vocero de Carlos Salinas. Ay, no. Sí, claro. Y fue director del Fondo de Cultura Económica con Enrique Peña Nieto. Entonces, o sea, eso ya nos tocó vivirlo en la actividad profesional, el levantamiento armado en Chiapas, por supuesto. Entonces, también eso ayuda mucho a ver en retrospectiva tanto la izquierda como la derecha, lo que han representado para nuestro país. A ver, su personaje favorito de estos 100 años de revisión de izquierda. Cuando lo estaban escribiendo así, no... Pues quién sabe, No, sí, porque díganlo. yo me despierto de repente, o ayer decía en algún momento decía que estaba releyendo algunas cosas de Cárdenas
y wow, o sea, de repente estoy iluminado por Cárdenas y me siento como gozoso de poder acceder a las memorias de Cárdenas. Y luego también Múgica, o sea, Múgica es un gran personaje. No, Ricardo Flores Magón, por supuesto, Rubén Jaramillo, por supuesto, Lucio Cabañas, por supuesto, o sea, para hablar de ese tramo de la historia, pero la segunda mitad del siglo XX tiene personajes apasionantes, el mismo Heberto Castillo, la misma Rosario Ibarra de Piedra, o sea, personajes que representan a la izquierda, que no necesariamente es la izquierda partidaria, partidista, es una izquierda que es de hecho periférica a las tramas de los partidos, es periférica y es al final lo que se queda. Sí, por supuesto, personajes que uno valora, admira, como Valentín Campa, por ejemplo, ¿no? O sea, un dirigente que jamás transigió, que jamás se corrompió, que hasta su muerte fue muy consecuente. Son de las biografías con las que uno se identifica. A Alberto Castillo siempre me cayó bien. Si en algún partido yo quise militar en alguna ocasión, fue en el Partido Mexicano de los Trabajadores, el PMT. Y en la historia encuentro unos personajes sí muy entrañables, con doña Rosario Ibarra, sí, pero hay otros personajes que quizá no siendo de izquierda tienen un valor en el sentido de no transigir, no traicionarse y no traicionar a los demás. Pienso también, por ejemplo, como Salvador Nava, que era un hombre conservador, un hombre de derecha, pero un hombre que siempre, desde mi punto de vista, no transigió en la lucha por la democracia, por ejemplo. Pero en la izquierda hay Lázaro Cárdenas también, indiscutiblemente. En su top. Sí, sí. Pues ya te dijeron que es Lázaro Cárdenas su personaje favorito. Sí. Sí, Creo que claro. también el libro no es el resultado de un trabajo. ¿De cuánto tiempo lo escribieron? Es que no hay propiamente no hay a ver, desde mañana, Ajá. pero bueno, Pues ahorita llevamos todo el año realmente Con derecho. sí, con el nuevo y pues no creas que llevamos mucho escrito, en realidad. Ya eso Ya los delató. No llevamos... Porque sí. no es un periodo nada más, ¿no? No es que hoy me siento a escribir y saco tal capítulo, mañana me siento a escribir y sale esta otra parte, sino es el resultado de todo un pensamiento, de un trabajo periodístico, de una ideología de ustedes dos, ¿no? Que compaginan cuando se conocen, cuando empiezan a trabajar juntos, como es también esta parte de compartir pensamiento, compartir ideología y a veces disentir también de esta misma forma, y de ahí nacen este tipo de productos, ¿no? Que también los acompañó al estar escribiendo este libro. Me refiero a procesos culturales como la música, que en muchas ocasiones está recurriendo a ella, música de protesta, música que ustedes hayan escuchado en ese momento y que dijeron, claro, esto me recuerda a tal cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo esa construcción también cultural que ustedes tienen y profesional les ayudó para Izquierda? Sí, mira, en realidad lo que sale más natural es lo que viene de tu entraña, y lo que viene de tu entraña es el producto de muchas experiencias. Es las decisiones con quién trabajas, con quién no, a quién ves, a quién no, qué lees, qué no, qué escuchas, qué no. O sea, y ahí lo planteamos en el libro, decimos, este libro no viene de la nada, o sea, viene de con quienes nos hemos juntado, donde hemos trabajado, las lecturas que nos hemos agregado, todo lo que nosotros hemos ido construyendo en el camino. Ahí está planteado, porque tampoco es que estuviera en nuestro interés crear un libro que fuera una crónica sobre la izquierda, una cronología sobre la izquierda, porque no lo es. Es en realidad un libro acerca de la izquierda en un siglo, que pues es muy distinto, digamos, a una intención hemerográfica propiamente. Entonces, leímos mucho, yo me quedé con un montón de cosas y textos
Y ahorita, por ejemplo, le decía a Álvaro hace unos días que llevo un montón de caracteres de un capítulo que ni siquiera es parte del capítulo. Le digo, no, síguele, no, ya después editas, pero síguele. No, síguele. ya escribí una cosa que ni siquiera está dentro del periodo, o sea, ya lo escribí y no me pude sustraer de la tentación de hacerlo. Y de hecho lo que estoy leyendo ahorita ya no tiene nada que ver con lo que tendría que estar leyendo. Me pasa algo semejante. Por ejemplo, para hablar de un periodo que yo estoy trabajando, es del 68 al 82. 65. Ya. Pero tuve que retroceder. Así es. O sea, no se entiende el 68 sin revisar cómo comienza el gobierno de Díaz Ordaz. Y no puedes hablar del gobierno de Díaz Ordaz sin hablar del de López Mateos, en el que Díaz Ordaz fue secretario de Gobernación. Y los 60 son todos fundamentales para explicar lo que viene en el 68. Los claro. 60. Entonces, Hasta hay un solo libro, ¿no? Nada más para ustedes. bueno, eso. entonces, de hecho, platicamos mucho los libros que de pronto nos encontramos. Este es importante. Acabo de encontrar uno sobre el movimiento, el momento conservador de 1968, como lo define el historiador Rodríguez Curi. ¿Qué fue el momento conservador del 68? Bueno, yo lo estaba trabajando y no sabía de este libro y encaja perfectamente en lo que yo estoy haciendo. Sí. Entonces, y ayer justamente ayer me puse, dije, ¿dónde encaja esto? Aquí. ¿Me altera el principio del capítulo que yo había hecho? No, lo enriquece. Y estamos platicando ahorita, porque estamos metidos dentro del otro libro de derecha, porque hablar de izquierda es hablar también de derecha, y a la inversa. O sea, se hubiera quedado incompleto si no hay una otro. derecha. Entonces, digamos que inclusive platicando la semana, dijimos, a ver, tenemos que terminar esto en tal fecha, lo que estamos haciendo ahorita. Y es normal la manera de trabajar porque te tienes que poner un límite o se te va el tiempo porque te absorbe la cotidianidad. Y entonces eso es como la novela nunca terminada. ¿Hay cuántos escritores que tienen novelas? No, ya tengo la idea. Pues sí. Y como decía Vicente Leñero, pues no le piense, chínguele. Entonces tienes que ponerle plazos. Y es normal en un libro para que... Tiene me acordé de un cuento que tiene Aguilar Camín, que es muy buen cuentista. Pues sí, pues sí. El lado A de Aguilar Camín. Sí, claro. Digo, es como el extraordinario escritor Vargas Llosa, ¿no? Sí, claro. Como Pero político del esnable. es un cuento de un compadre que él tiene. Me está acordando así, lo leí hace muchos años, de un compadre que él tiene con el que se ve de vez en cuando y que está escribiendo un libro de una novela. Entonces se ven en un aeropuerto y el compadre pues, luego lo llega y se pide un mezcal o un tequila y empiezan a pistear en el aeropuerto a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces le pregunta, ¿y cómo vas con tu novela? Y luego le dice, no, pues ahí voy, que no sé qué, que la chingada. ¿Y tú cómo le haces, Héctor? Le pregunta a Aguilar Camín, ¿no? El otro le dice, un párrafo al día, que es chingarle, pues, ¿no? O sea, si escribes un párrafo, es trabajar. Y este es también una especie de un párrafo al día, aunque en realidad nunca terminas de escribirlo. O sea, yo traigo en la cabeza un montón de cosas que quisiera que ya estuvieran agregados en un texto central, pero no necesariamente está en ese texto central, no lo tengo en ese texto central, no sé si va a quedar en ese texto central, entonces estoy construyendo a partir de lo que he terminado de leer, lo que he ido leyendo, ¿no? Y así es esto, o sea, así es, te va a servir para más adelante. A mí me angustia de pronto, me tensa, Sí. porque, ves que termina una semana y lo que agregaste es nada, eso que lo traes en la cabeza y dices, tengo que ajustar aquí, no lo hiciste. Por eso es importante también calendarizar. Sí.
y ahora que lo platicábamos, sí, tenemos que terminar Deadlines. esta parte, sí. ¿Y no les ha costado trabajo ponerse de acuerdo en eso? O sea, de que uno avance más y el otro ya se atrasó. ¿O no se dicen eso? Nadie avanza. Aquí el tema No es nos que cuesta trabajo, no nos cuesta trabajo porque ninguno de los dos Avanza. avanza. Ok, bueno, entonces así no es. presión de Ahora, otro de que ya terminó. Sí, que vaya No, sí ha habido. ¿no? Para este libro, por supuesto, ¿no? A ver, oye, hay que ya hace Entregar. falta, ya hay que entregar. Y Y ahí te órale. va. Y Sí, ahí va sí. de regreso. Lo que sí importante es que es impresionante cómo los que tuvieron la oportunidad y la obligación de escribir una parte de esta historia no la escribieron en su momento. Es muy poderoso, es una idea muy poderosa de cómo les tembló la mano para decir que había un proyecto muy exitoso de derecha que se había apoderado del país, no desde Vicente Fox o con Salinas o con no. Desde mucho antes el país ha estado en manos de la derecha, salvo un pequeño periodo que fue el caso de Cárdenas. Pero en realidad este país ha sido un país gobernado por las élites, gobernado por la derecha. Después de la Revolución de 1910 y antes de la Revolución de 1910 y después de incluso de la llegada de un gobierno de izquierda, el país regresó violentamente hacia la derecha y ha estado en manos de la derecha. Y es muy fascinante encontrarte con que no existe una bibliografía reunida sobre ese control de la derecha. Ayer o en estos días, Álvaro y yo comentábamos, por ejemplo, el tema de la corte. Las cortes son de derecha. En general, en el mundo, tienden a ser... Conservadoras, sí. Son conservadoras, es la esencia, el conservadurismo porque la misma Carta Magna lo exige. Hay una cosa de la vitalidad de la Constitución, de las constituciones en el mundo, que a pesar de que se trata de letras, son en realidad documentos que marcan el ritmo de las naciones. Pero los que están en torno, los que se convierten en los guardianes del documento, también se vuelven en personajes muy conservadores o vienen del conservadurismo y tienen una participación en la vida pública desde el conservadurismo y creen que su vida tiene que ser reflejada en la vida de los demás, cuando en realidad su única encomienda es que la ley como tal, la letra, no sea muerta. Es muy curioso, pero le dan una vida a su conveniencia a la defensa de la Constitución. Y sí, eso es la Corte. La Corte de México, que ha sido profundamente conservadora, pero no de ahora, de siempre, y muy subordinada al poder político, Que es pero parte del también, conservadurismo. claro, pero subordinada al poder económico. Entonces, sí lo platicamos de pronto con entusiasmo porque estamos también entusiasmados, pues ¿cómo carambas no? Y creo que también los periodistas tenemos la responsabilidad no solamente de informar de manera cotidiana, hay que hacerlo a través de los libros. Sí, tú decías, Dani, acostumbrado, por ejemplo, en mi caso, a libros periodísticos, a mí de pronto me cuesta trabajo soltarme más, a diferencia de Alejandro. A mí me cuesta trabajo soltarme más, soy muy rígido. O sea, ¿estás pensando en nota informativa? Sí, o Así, el o reportaje. Soy muy Ajá. rígido ahí. Y también, si uno no tiene la virtud, el talento de la prosa, pues por lo menos hay que escribir con corrección. Pero el deber que uno tiene de hacer libros, como en este caso, pues eso sí entusiasma. Y eso sí, yo me siento cómodo. Por primera vez hago algo de manera conjunta en este caso con Alejandro, y creo que estamos pues haciendo lo que nos gusta y poniéndolo evidentemente al escrutinio de los lectores, y si hay alguien que quiere hacerlo pedazos, pues adelante. Si alguien dice, pues es un libro malo, yo creo que habrá quien lo diga, va a ser uno mejor. Pero, Ojalá.
Pero por Ahí ejemplo, está el reto, ¿no? Pues sí. o sea, con toda esta revisión que ustedes hacen, con todo lo que ya nos han contado ahorita, lo que han pasado, cómo llegan a este producto final, ¿se imaginan también que en alguna otra época pudieran haber podido publicar este libro? Porque también algo con lo que termina el libro es hablar de cómo llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo un presidente de izquierda por primera vez está gobernando en México. Con toda esta revisión histórica que ustedes realizan, ¿creen que en algún otro periodo de este episodio de izquierda que están hablando se pudo haber publicado el libro? Y también por la historia, ¿no? Que cuántas persecuciones, cuánta represión, la resistencia que incluso ustedes mismos mencionan aquí dentro de este texto. ¿Qué piensas? Yo creo que sí, se habría publicado. La gran diferencia es que, por ejemplo, nosotros determinamos que no pasara por la prensa tradicional, o sea, que de todas maneras nos iba a ignorar, entonces decidimos no dar entrevistas a nadie y no utilizar los medios tradicionales para promocionarlo. Yo creo que la diferencia de este libro que se hubiera publicado en otra época es que existen los canales ahora más alternativos, que es lo que hacemos Álvaro y yo, canales alternativos, usamos canales alternativos para promoverlo. Y eso es lo que le da al final su vitalidad. En algún otro momento se habría publicado, porque hay muchos, y ahí se hubiera quedado posiblemente en el olvido. Sí, también hay que considerar, yo creo que sí, yo coincido con Alejandro, claro que se hubiera publicado. Se publicaron libros magníficos en momentos en los que había la derecha en el poder, digámoslo así. No me refiero solamente al PAN, antes. Las editoriales, ha habido en México inclusive empresarios con arrojo, empresarios editoriales que han tenido arrojo para publicar títulos, y pienso en el propio, desde el Estado, como el Fondo de Cultura Económica, pienso en editorial Siglo XXI, Correcto. Pienso en la editorial Nueva Imagen, pienso en la editorial Claves Latinoamericanas, editoriales que publicaron libros subversivos. Incluso la CEP, Álvaro. Claro. La Secretaría de Educación Pública publicó varios que ahí se quedaron, pues, ¿no? O sea... Y que es parte de sectores que, por supuesto, aún desde el poder público, impulsaban. En este país hubo una revolución, hombre. Entonces, la revolución se fue desgastando y fue utilizada después como solo discurso, pero había impulsos desde la izquierda, desde la oposición, pero también ínsulas dentro del poder público. Pensamiento progresista en algunos momentos, en algunos gobiernos, sin duda. No me refiero a la demagogia echeverrista, triple cara, que fascinó, también hay que decirlo, a una intelectualidad de izquierda, incorporó a un sector de la izquierda, y que pudo, digamos que, darse impulso a ciertas publicaciones. Pero eso también lo platicamos en izquierda. Pero sí ha habido en México, y no podría ser de otra manera si hubo una revolución, que todo fuera solamente derecha. Pues sí ha habido ese conservadurismo del que vamos a hablar en el libro de derecha, pero también muchos de quienes, por ejemplo, fundaron el movimiento que llegó a la presidencia de la República en 2018, venían del PRI, de un sector del PRI que tenía por lo menos una idea de que este país debía tener una dosis de justicia. Entonces, mientras la rebeldía fuera institucional y se pudiera operar desde una oficina de gobierno, podía existir. Y entonces, perfectamente sí, la podrías administrar. O sea, si la rebeldía se reflejaba en un libro, si la rebeldía se reflejaba de repente en una organización, en una reunión, siempre y cuando la reunión no fuera clandestina, siempre y cuando el libro no hablara de que el presidente es un asesino, esa rebeldía podía existir porque, en efecto, como veníamos de una revolución, era inconsistente con la esencia de la sociedad misma,
que el PRI no permitiera esa rebeldía institucional. Controlada. Pero luego la rebeldía controlada se convierte en un atavío para los propios intelectuales que cuando encuentran la libertad, apenas encuentran la libertad, se echan el yugo del dinero en el cuello. Y los ejemplos es el último tramo de la intelectualidad mexicana en el siglo XXI. O sea, el dinero fluye, no, y en desde Salinas, desde Salinas, y desde antes. Desde antes, por supuesto. Pero Salinas es clave. Sí, todos los presidentes priistas y panistas, sobre todo los priistas, porque los panistas no tuvieron ni siquiera esa inteligencia perversa, fueron grandes manipuladores de las élites intelectuales y fueron cooptadores profesionales de las élites intelectuales. Y ni siquiera hablo de la prensa, porque a la prensa la trataron, le llenaban el hocico de billetes y ya a un lado, ni siquiera le escuchaban, ¿no? O sea, le llenaban el hocico con excepciones, por supuesto, siempre. Pero la intelectualidad en México siempre ha estado... No siempre, ha habido, por supuesto, mucha decencia y mucha resistencia, y de eso trata la izquierda, pero la intelectualidad en México, las élites han estado siempre al servicio del que mejor pague. Y los ejemplos, híjole, el corto plazo son terribles. O sea, pienso, tiene su gracia Enrique Krause, tiene su gracia, de verdad la tiene. El mismo Aguilar Camín la tiene y Krause la tienen, o sea, son grandes intelectuales muy podridos, muy menores, por lo tanto. Esa es la gran paradoja de estos dos. El Luis Terrazas de Enrique Krause es un gran Luis Terrazas, pero no terminas encontrando la vindicación del hacendado hasta el final del libro. O sea, al final se trataba de un libro financiado por los descendientes de Terrazas, claro, para defender la memoria de Terrazas, y es un gran libro. Por ejemplo, narra uno de los episodios que a mí más me gustan de la Revolución, que es cuando viene Villa encabronado, enojado y muy dolido, había llorado los días previos porque acababan de matar a Madero, y viene hecho una furia, y todo el país contiene la respiración porque viene Villa encabronado, y puso la palabra porque realmente venía enojado. Y luego llega a la ciudad de Chihuahua, y hay un episodio muy bonito que creo que es 1915, creo que es el invierno del 14 y el 15, que es Villa llegando a la ciudad de Chihuahua, y la élite económica abandonando la capital, pero dicen, este pinche cuatrero se va a llevar todo. Entonces cargan en carretas, cargan muebles, cargan arcones con dinero, y se van rumbo a Ojinaga, donde buscan cruzar hacia Estados Unidos. Ese camino, se le conoce como el camino de la muerte, porque los primeros que se mueren son los animales, luego se mueren los peones, y luego se empiezan a morir las familias, porque es un camino que es como irse a pie de aquí más o menos a Zacatecas. Yo creo que de ese tamaño debe ser la extensión entre la capital de Chihuahua y Ojinaga. Y es un capítulo no contado, no tan explorado de la historia, donde ahí vienen, y luego se les ocurre que en el medio del desierto algunas familias empiezan a enterrar arcones con dinero y hasta muebles para venir después por ellos. Es una historia, ahí está en ese libro de Krause, poquito, pero ahí está. Qué bárbaro, o sea, qué interesante. Pero era la defensa del apellido de Luis Terrazas. Y así te encuentras toda una buena parte de la historia. El de Carlos Tello sobre el movimiento zapatista, ¿no? Claro. También que salen en momentos cruciales para justo atender ahí algo. Sí. Pues sí, ese es el interés, así están vestidos. Para eso existen. Y hay quienes no entran en esos circuitos, pues están en la marginalidad. Claro.
Y yo creo que este libro es la demostración muy clara de que hay que hacer, se puede y se debe hacer cosas diferentes fuera de esos mafias culturales y periodísticas que existen en México. Ok, ahorita que estaba pensando en la explicación que daba Alejandro y lo del movimiento zapatista, hay una pregunta que yo no me quería quedar, que es el asunto del cómo fue documentar la participación de las mujeres en la izquierda, ¿no? Si de por sí estamos hablando de que la izquierda ha pasado por mucho, las mujeres en la izquierda, pues todavía estructuralmente pasan por más, ¿no? Tenemos mujeres que estuvieron en la guerrilla, que estuvieron en la clandestinidad, las mujeres zapatistas, las mujeres que ya le entran al terreno de la política institucional, de la izquierda institucional. ¿Cómo se encontraron para documentar la historia de ellas? ¿Está bien documentada? ¿Le falta? ¿Qué pasa? No. Mira, de hecho, izquierda, por ejemplo, en izquierda vas a encontrar la historia de la comandante Ramona y no vas a encontrar la del subcomandante Marcos. ¿Por qué? Porque fue así, deliberado. Al momento de escribir la historia del zapatismo, deliberadamente decidí, porque esa parte me correspondió a mí, tomarla a partir de dos historias. Una era Denis Prieto, que muere a los 19 años, una cosa así. De las Fuerzas de Liberación Nacional, por supuesto, antecedente del EZLN. Del Ejército Zapatista, y agarro esa historia y agarro la historia de Ramona, porque curiosamente Denis y Ramona nacen con una diferencia como de un año más o menos. Ramona en la pobreza y en la clandestinidad de la miseria, y la otra de una familia clase mediera, sí, pero que pasa a la clandestinidad por decisión propia y por la vocación de lo que ella había leído. Convicción. Que se convierte en convicción. Entonces se conduce hacia la clandestinidad y ahí la matan, la asesinan, ¿no? En la Casa Grande, en Naucalpan, creo que es la de la Casa Grande. Pero lo que quiero decir es que si tú no rescatas específicamente, si no tomas la decisión específica, puntual de rescatar a las mujeres en la historia de los últimos 100 años, las mujeres simplemente no existen. Porque, o sea, ¿por qué hacerle más páginas al subcomandante Marcos y no darle un poco más de páginas a ahí estuvo, Ramona, ¿no? Sin menosprecio al subcomandante. Ajá, ¿no? Esa fue la... Pero está 100% documentado, ¿no? Es correcto, sí. Sí, yo creo que le hace falta más mujeres al libro de izquierda, sin duda, pero no perdamos de vista que venimos de también de un siglo de machos, Sí. de protagonistas varones, Sí. aun cuando haya mujeres tantísimas en la izquierda, protagonistas, pues la política la han hecho hombres fundamentalmente a lo largo de toda la historia. Y yo creo que sí valdría la pena las mujeres de izquierda en el más reciente siglo, por ejemplo, que mujeres efectivamente han sido fundamentales para la transformación, y hay muchísimas, más de las que uno mismo ¿Y qué en han una estado, primera no? Como ojeada. bien mencionaba Ale, han estado las mujeres, pero no han estado en papeles protagónicos, no han estado O si han con los estado reflectores. más bien en los reflectores. Hay mucho ninguneo de las mujeres. Hay Por ninguneo. ejemplo, el caso de la propia Rosario Sí. Ibarra de Piedra. Sí. Gran personaje. Pero como ella, muchas más. Entonces, y mujeres en las décadas recientes. O sea, en una Rosario Robles, también, por ejemplo, habría que revisarla. Claro. Sin duda. La historia también es de personajes y ustedes se sorprendieron con alguno en específico que no hayan conocido como esa historia y relevancia que tiene para izquierda y para hablar de estos años 1923-2023, de esa participación que tuvo. Yo no. Digamos, los personajes a los que me aboqué los conocía, y creo que habrá también muchísimas omisiones, sin duda, algunas deliberadas, porque uno tiene que tomar decisiones de a qué incorpora, qué episodios inclusive examina con mayor énfasis. A mí me pareció, por ejemplo, una parte muy importante
de la masacre del Quemado en Guerrero en 1972 por parte del ejército. O sea, uno también escoge momentos fundamentales. Uno, el 2 de julio del 2000 en el Zócalo con Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, que marca, desde mi punto de vista, un antes y un después en la izquierda en México. Entonces, sí, en un libro como este hay puntualizaciones que a los ojos del autor son fundamentales y omisiones que también son deliberadas. No, a veces no es un asunto de que se te pase. Tú dices, esto no, claro. Sí, hay personajes colaterales ahí que son muy importantes y que no están realmente documentados y que era muy difícil dar con ellos. A mí me llamaba mucho la atención las mujeres de Jaramillo, por ejemplo, que eran pues, soldaderas, ¿no? Que andaban en la revolución 50 años después de la revolución. O sea, que andaban en la clandestinidad antes de los grupos propiamente clandestinos, guerrilleros clandestinos, pero ya eran la guerrilla, ya andaban en una guerrilla, o sea, andaban peleando en el monte con el ejército, o sea, ya eran guerrilla y las mujeres embarazadas luchando, peleando, o sea, es una cosa tremenda y pues sí, sería un gran ejercicio, digamos, de vindicación que no le correspondería, creo yo, por razones de género, incluso de sensibilidad a los hombres hacerlo, pero sí recuperar la historia sin hablar necesariamente de las mujeres, una idea de la historia de México donde las mujeres tuvieran un papel no protagónico, sino el papel que les corresponde. Sí. Yo me estaba acordando, por ejemplo, ahorita del libro de Montemayor, de las mujeres del Alba, donde recupera la historia del día del golpe al cuartel, al cuartel de Madera, pero a partir de la visión de las mujeres. Ahí es como un momento en el que podemos escuchar el momento en el que se le rompe el corazón a Dani Barragán, porque siempre se habla del doctor Pablo Gómez, como que wow, el doctor Pablo Gómez, esto y aquello, y Montemayor hace el trabajo de recuperar la historia, por ejemplo, de cuidados, la historia de cómo las mujeres van a buscar los cuerpos, la historia de cómo una mujer está intentando controlarse porque piensa que su hijo estuvo en ese enfrentamiento, y habla, por ejemplo, de cómo el gran doctor Pablo Gómez pues maltrataba y golpeaba a su mujer, ¿no? O sea, es como de en qué momento esos líderes, esos héroes de la izquierda, pues en casa eran golpeadores, ¿no? O sea, pero sí es un trabajo de hacer en específico y en concreto. Tienes una frase para eso que te oí en la entrevista con esta Sabina. La de, ¿cómo era? En la calle son el Che y en la casa Pinochet. La casa, sí. Sí, o sea. Es tremenda. Terrible. ¿No? O Y sea, es muy buena frase. Sí, seguramente encontrarás muchas cosas. Ajá. Pero hablando de las mujeres, yo recuerdo con mucha el papel de una mujer clave en la historia de México, por ejemplo, en la independencia. La esposa de Pedro Moreno, que sostuvo la guerrilla por la independencia en el Fuerte del Sombrero, prácticamente donde yo nací, en los Altos de Jalisco. La esposa, Rita Pérez de Moreno, es un personaje fascinante, por ejemplo. Estamos hablando de la independencia, pero como ella, a lo largo de la historia hay tantísimas mujeres ninguneadas. O sea, en papel, pues es la esposa de fulano. Sin considerar efectivamente cómo, a pesar de todo, incluyendo hasta la violencia doméstica, una mujer ha contribuido a la transformación de un país como este. Cocinando, lavando ropa, teniendo un hogar, teniendo los hijos. Pues esperando. Esperando. O sea, porque muchos de ellos fueron llevados a la fuerza. Sí. O bien se fueron. Sí. Es el arranque de uno de las novelas de la Revolución más impactantes. Tropa Vieja, o sea, está ella sentada, oye que viene él en camino y luego va y lo recibe, el perro le ladra. El niño llora, o sea, le dice, oye, ya no te vayas a la revolución, espérate, ya quédate aquí, mira, ya no te conoce tu hijo,
el perro te ladra. Y está él en la orilla del barranco y agarra una piedra y luego la voltea a ver a ella y la avienta y la piedra se va al barranco y le dice, mira esta piedra como ya no se detiene, ¿no? Que es una gran historia, y ella se queda y él se va, ¿no? Pero la revolución es por ella tanto como por él, ¿no? Pues ya estamos llegando casi al final de esta plática, oigan. ¿Estamos de flojera? No, para nada. Te aburrí, hasta yo te aburrí. Pero No, para nada. Estoy pensando que si tenemos pila todavía en las cámaras. Es verdad. Sí, No, sí. y además, Tarjetas. no habíamos dicho que estamos aquí en el Covadonga. Exacto, Es correcto. era lo que les Covadonga. quería decir, empezar a hablar de en dónde estamos. Estamos en un lugar que ustedes conocen muy bien, Dani también conoce muy bien, muchos periodistas conocemos muy bien este lugar, el Salón Covadonga, ubicado aquí en la colonia Roma. ¿Tienen alguna anécdota en este espacio? Porque en este espacio se ha hablado de política, se ha hablado de periodismo, han pasado cineastas, han pasado escritores, han pasado los periodistas, y ahorita qué fortuna tenerlos hablando en este espacio sobre este libro Izquierda. Tantas anécdotas. Pues tú tienes más, ¿no? Tú ya eres fundador. Y Ale, la sorpresa que se le dibuja nos dice todo. No, bueno, pues aquí he estado en estas mesas. ¿En cuál no he estado? Yo creo que me he sentado en todas. De plano. Bueno, lo que pasa es que este lugar de repente cayó en el abandono y era muy cómodo, fuera del mainstream, tener un lugar donde te pudieras sentar a las 12 del día y emborracharte perfectamente desde esa hora, ¿no? O sea, entonces estabas fuera de completamente de todo mundo, podías perfectamente sentarte aquí, comer, te boleabas, etcétera. Sigues haciéndolo. Ya no puede uno. Pues esta mesa yo la veo muy vacía, ¿eh? O sea, Sí, yo creo que vamos a tener que bien. pedir algo de Sí. comer. Son las 14 horas y ya yo a partir de las 14 horas ya tengo aval Sed. para una helada. Y sobre todo tratándose de sábado, pues nos van a ver que estamos en sábado, aunque el rato tenemos la presentación. Y tenemos como regla, nunca tomar antes de cada programa o de, en este Una caso, una presentación. presentación. Nunca una sola gota de alcohol. Es lo que le digo a 3 Pera, años. pero ella bebe todas las mañanas. Ay, Sí se le nota, Yo le digo, En ella la sí se le vodka, Dije, para no leer. Sí. No, Un traguito no huele antes, el vodka. llegando y antes de entrar al aire. Le digo, ni ellos beben, ¿tú por qué? Sí, Perdón, nunca, alguien nunca. tenía que poner el Y ya después, pues sí, nos echamos un Pero par. creo que es la primera vez que estoy tomando agua en Covadonga. O sea, sentada desde hace 1 hora en Covadonga tomando agua. Agua. Pues vamos por la cerveza. Llegamos temprano, mucha gente ya se está reuniendo aquí para empezar a comer, Sí, ya entonces Oigan, Pues- ¿puedo hacer una última pregunta? ¿Sí nos da adelante, tiempo? adelante Dani. Ya rápido. Es hasta 2023. ¿Qué va a pasar con la izquierda en el 24? El siguiente año de lo que abarca su libro. Somos historiadores de inmediato. No, No, Saquen bola de cristal. No, pero digo, puede uno hacer un ejercicio de perspectiva. Eso no tenga ninguna duda quienes nos están viendo, lo vamos a informar. Lo vamos a informar, pase lo que pase, pase lo que pase. Y pienso que con las complejidades que el momento exige, pienso que la izquierda, si gana, como creo que va a ocurrir, tiene la responsabilidad, el deber de ser consecuente con lo que le ofrece a los ciudadanos y no perder jamás el sentido crítico que como periodistas tenemos para identificar también los vicios, las desviaciones, las deshonestidades, las corruptelas que también a lo largo de la historia la izquierda ha tenido en nuestro país y en el mundo. También muchas veces la propia izquierda ha cometido errores terribles y en el ejercicio del poder, con mayor razón, hay que tenerlo siempre bajo escrutinio. Yo creo que vería 2024 como una gran oportunidad para la izquierda porque se quedaron muchas cosas pendientes con Andrés Manuel, muchas, y cosas que son muy importantes. Por ejemplo, el tema de la justicia, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción, todo eso está pendiente. Es una agenda que no se tocó
y a veces llegas a pensar que de manera deliberada, que no hay temas donde no entró. ¿Por qué no se persiguió a Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no se detuvo a Enrique Peña Nieto? Pues si él encabezó las reuniones en donde se construyó la verdad histórica, por ejemplo, ¿no? O sea, está detrás de un montón de casos de fraude, de fraudes, en fin. Creo que es una agenda que está pendiente y creo que es una debilidad de la izquierda. La justicia es una debilidad de la izquierda, no sabe cómo hacerlo, porque el mejor ejemplo es la capital mexicana. O sea, decía en algún momento Álvaro, decía yo que sigues llegando a la Fiscalía de la Ciudad de México y es una pinche casa de monstruos, es horrible. Pero nada más que la izquierda ha gobernado esta ciudad 25 años ya, más de 25 años, ya, por favor. O sea, no puede ser que esa Fiscalía sigue siendo una vergüenza y la administración de justicia siga siendo una vergüenza en la capital. Entonces, hay un tema con la justicia, hay un tema con la impunidad, hay un tema con la corrupción, porque ¿dónde están los casos emblemáticos de corrupción de aquí de la Ciudad de México? Hay un tema con eso. ¿Quiénes han sido detenidos en la Ciudad de México por corrupción? ¿Quiénes? Quiero saber. Entonces, creo que esa es una agenda pendiente de la izquierda que tiene que la izquierda que enfatizar. O si no, bueno, garantizar que si no lo hace, caminar hacia su propia salida del poder. Rápido, empezaron el libro diciendo no fue fácil, con esta frase inician. ¿Sigue siendo de esta forma? No, yo creo que al final hay que hacer las cosas, aún con todas las adversidades, cualquiera que éstas sean, incluyendo las propias limitaciones que uno tiene, ¿no? Pero hay que hacerlo. Sí, yo creo que hay más condiciones ahora y yo celebro que por lo menos haya un señalamiento muy puntual de en dónde está cada quien parado. Creo que esa es una de las grandes ganancias también de los 6 años de López Obrador, que hubo mucha simulación y es una simulación que sigue habiendo simulación, por supuesto, empezando con la misma izquierda, que es muy simuladora, como lo son muchos los políticos en general, son simuladores profesionales, pero creo que hay algo de luz ahí que ha permitido caminar hacia un mejor puerto. Eso es lo que creo. Pues hemos llegado al final de esta plática. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a la gente que nos aguanta. Gracias. Gracias y felicidades otra vez por izquierda. Gracias. Es que no sea el último, viene derecha, ya nos adelantaron, y que compren todos estos libros que ya tienen publicados. No solamente en pareja, sino por solitario. Los individuales. Sí, hace 20 años del Yunque, mi primer libro. Ya 20 años. Y la izquierda. Muchísimas Pues salud, Gracias. salud por lo que Salud, viene. Ángel. Y ese ya lo escribiste grande, ¿no? No, Ya tenía yo bastante 16 grande. años. Ajá. Gracias a todos. Gracias a todos. Corte. El capitán y yo tenemos una foto, ya estamos en los postcréditos, ¿no? Ya estamos. Tenemos una foto de hace cuántos años, Capi? De hace 22 años. 22 años. Aquí, también una mañana, ¿no? Sí. Allá junto a O la... sea, no mentías cuando dijiste que habías estado en todas las mesas. Todas las mesas me he sentado. ¿Cuántos litros de alcohol has consumido? No hay manera, ¿verdad?, de saber, capitán. Es incontrolable. Sí. Fuertes declaraciones del capitán. Muchísimas gracias por habernos prestado el espacio, capitán Mendoza. Esta es su casa. Sean bienvenidos siempre. Aquí a Covadonga. Un honor tenerlos aquí. Gracias. al No, aquí vamos contrario. a seguir, ¿eh? No, Aquí vamos a vamos a salir. estar. En una de esas nos venimos a transmitir. Sí, hay que venir a transmitir desde aquí. Oiga, este lugar ha sido refugio de periodistas, escritores, pintores, muchos pintores, Muchos pintores. artistas plásticos. Una generación completa de artistas plásticos pasó por este espacio. O sea, toda la generación de los 2000, por ejemplo, que ya eran famosillos en los 2000, todos ellos. ¿Cómo quién? Daniel Ezama, Macotela, el mismo Miguel Calderón, por ejemplo, que es posiblemente de los más cotizados ellos tres en el mundo, ¿eh?
en el mundo, pasaron por aquí. Artistas plásticos como esta, ¿cómo se llama? No, bueno, aquí ha pasado casi toda la plástica mexicana, ha pasado por aquí, la contemporánea, ¿no? Y escritores, y gente malcriada, y borrachos indecentes. Y hoy se ha dicho lo mismo con los mismos medios, que por eso hoy le han puesto jueves de periodistas, porque los jueves por la noche es cuando se junta todos los... O sea, no vengan, por favor. ¿Y cómo son los periodistas cuando se reúnen, Capi? ¿Mande? ¿Cómo son los periodistas? Muy tranquilos. Se no es han volado cierto. vasos, ¿eh? Han volado vasos. Yo no le creo, capitán, de que están tranquilos. Este lugar a mí me ha agradado mucho porque la gente es muy... Digo, a pesar que he trabajado en muchísimos bares, pero este tiene algo muy importante aquí, es tranquilidad. Sí. Que si a un comensal lo ven que ya está pasado, que mismo dice, oye, hay que cuidar al de al lado, que ya se ve cansado, ¿no? No como otras partes, sáquenlo, no, aquí es cuídenlo, cuídenlo. Es una parte muy importante que tiene un sello muy especial. Sí, como. ¿Y la comida? De primera, eso sí. ¿Usted qué opina de la comida? No, pues yo creo que hay muy pocos lugares en México donde se puede comer comida española de esta calidad y honestamente con estos precios. Es espectacular. Que esa es otra Sí, cosa, esa ¿no? es otra O sea, cosa. no es calidad y precio. Y te puedes comer una tortita muy decente, con una cervecita muy decente y te puedes... Y unas papas. Y unas papas. Sí, la ya se me antojaron, francesa se me o hizo agua una- la boca ya, Capi. Sí. ¿Cuál es su comida favorita, Ale y Álvaro, de aquí? Yo cada que vengo me como una torta. Sí, son muy buenas. Siempre. Una noche se pueden vender miles de tortas aquí, ¿verdad, capitán? En una noche, ¿eh? Ese es el ¿Cuál es tema. el platillo que más le solicitan? La torta de Tortillas. milanesa de filete con queso por la noche es la favorita. La favorita. Pero digo, aquí la especial son los pescados. Los lomos de Huachinango, a la sal, al besugo, a la marinera, a la bilbaína, al mar negro, cabrito, después lechón, paella, fabada, callos. En diciembre tenemos un platillo muy especial que es el bacalao, el trozo de bacalao. A la vizcaína, al ajo arriero, al picpil. O sea, muchos de esos yo ni los había escuchado. No, pero O sea, sí. O sea, ¿tú qué Tienes pides, que venir. Dani? Es que, ¿qué pido aquí? Milanesa. Usted nos ha regalado los pulpos, que están deliciosos. Y el cabrito también. El cabrito, sí, creo que. Y las papas. ¿Cómo se llaman esas papas? Papa Saratoga. Las papas. La Saratoga, Sí, qué esas, rica. Esas. Pero hay croquetas, puedes comer perfecto. Las croquetas son muy de aquí son deliciosas. Con especiales. jamón serrano. Croquetas Tú buenas. te pides las. Sí, croquetas o torta de milanesa. Ujú. Sí, soy muy Tortilla fan. española. También. La La tortilla española. también, sí, es muy rica. Sí. Hoy tiene como 20 días que los dueños pusieron una sugerencia, una tortilla española con guachinango, y la gente la ha encantado. O sea, yo en mi vida la conocía. Tortilla. Española con Con guachinango, guachinango. trocitos de guachinango. Y Wow. está, pero de... Debe ser buenísimo. Pues muchas Wow. gracias. Ya hace hambre. Sí, muchas gracias por Pues vamos a habernos comer recibido. algo. Gracias a Gracias, ustedes. capitán. No, Gracias, Ahora Dani. sí, muchas, Gracias. muchas gracias. Chicas, gracias. Muy bueno. A todo el Gracias. equipo que también vino, Pausoto y a Cri, muchísimas gracias e invitados. Gracias. Denle like a esta transmisión, muchísimas gracias, bye.